Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Entonces, cuando el Señor nos invita a avergonzarnos, que es en lo que me voy a detener hoy, San Juan 14:1, solo para tus apuntes, no está acá en pantalla hoy, pero allá para los televidentes sí está. San Juan dice, no se turbe vuestro corazón, crees en mí, crees también en Dios, confíen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice San Juan? No dejen que el corazón se les llene de angustia, sigan confiando en Dios, sepan que Dios los va a ayudar. Esto es San Juan 14:1, porque cuando Jesús les dice que se va a ir, el corazón se llena de angustia. Y cuando el Señor no les dijo que se iba a ir en Ezequiel, sino que se fue, pues el corazón se lleva de angustia. Jeremías les predicó por más de 23 años. Mire, si no se apartan del pecado, el Señor se va a ir. El Señor se va a ir. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es entender que a nosotros el Señor nos deja, pero sus manifestaciones y victorias a veces no se ven. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo al ángel? Y es un ser angelical, muéstrales el diseño. Este diseño tiene 7 cosas, dígamelas usted. Amén. Versículo 11, ¿cierto? Este diseño tiene, subrayelas en su Biblia, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender diseño, disposición, entradas y salidas, formas, descripciones, configuraciones y leyes, ¿cierto? 7 cosas. Diseño, disposición, entradas y salidas, formas, descripciones y configuraciones. En la palabra formas, descripciones y configuraciones, el escritor bíblico utiliza todas. Denle todas las formas, denle todas las configuraciones, denles todas las descripciones y denle todas las leyes. Para decir en el versículo 12 que las leyes se resumen en una sola cosa. En una sola cosa. Esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa? La santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. También vamos a tocar un poquito el concepto. Entonces, la única ley en la que se resumen todas las leyes es santidad absoluta. Y vamos a saber lo que es santidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a Judá que nos está diciendo a nosotros y que tú le vas a decir a tu hermano? Dios aún no ha terminado contigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Judá. Dios aún no ha terminado contigo. Hoy estás cautivo porque estás llevando las consecuencias de tu pecado. Pero el Señor te va a sacar de eso y Dios te va a restaurar y Dios te va a levantar. Y lo que estamos haciendo en nosotros en este ayuno es poder recibir esa restauración de Dios. Amén. Porque Dios nos va a mostrar 7 cosas. En este ayuno no voy a ocuparme de cada una de las 7 cosas, solo voy a enumerarlas. Dice diseño, disposición, entradas y salidas, formas, descripciones y configuraciones. Es decir, que cada detalle de tu vida tiene un diseño y tiene un propósito. Y que Dios no ha dejado al azar absolutamente nada de las cosas que van a pasar en nuestra vida. Y que estamos allí de pronto diciendo, ¿esto se salió de propósito? No. Dios tiene especificación y detalles. Me gusta mucho, y bueno, te lo diré al final como ayer, la palabra rema. Espero que hagas un cuaderno de toda la palabra rema que Dios nos va a dar, porque recuerda la tarea. La tarea es ponerlo en un cuaderno y escribirlo en PDF y en Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué razón? Te lo tengo que contar hoy. Porque tiene un propósito único cuando lo puedes proclamar en todas sus versiones, ¿cierto? Yo te hice la tarea con nuestro versículo de ayer. Déjame parar por un momento y mostrártelo. Dice en Reina Valera, dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que hemos visto tus males, ¿cierto? Entonces él dice, y lo que está diciéndole Dios a Judá es, yo no he acabado contigo. No te sientas obra perdida, no te sientas
que ya no hay caso. No te sientas caso perdido porque no es así. PDT lo dice de esta manera: danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. Qué lindo, ¿cierto? Nueva Traducción Viviente dice: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Eso es maravilloso. Para eso hacemos. Hoy voy a darte uno muy significativo. Se parece a este texto. Ahora te lo cuento al final para que podamos entenderlo. Entonces recapitulo. ¿Qué dice Ezequiel 43:10? Dios no ha acabado contigo, pero hay un solo requisito para que la obra pueda continuar. Si la obra se atancó, se estancó, se atracó, que parece que es un barco encallado en la arena que no mueve más, no sé si has estado en esos trancones en que la carretera se convierte en un parqueadero, es que literalmente no avanza nadie. Si te sientes así, lo que Dios dice es: yo no he acabado contigo. Por favor, dígaselo al que está a tu lado: Dios no ha acabado contigo. Dice, dile ahora: téngame paciencia, Dios todavía está trabajando en mí. Téngame paciencia, porque es que nos pasa que cuando conocemos al cristiano y de, mire, pero los defectos de él, sí los tengo, porque Dios todavía no ha acabado conmigo. Yo soy una obra en proceso. Tengo defectos, claro, porque todavía no soy lo que Dios quiere que sea. Pero ¿sabes qué le tienes que decir a esas personas? Pero tampoco soy lo que yo era, porque ninguno de nosotros es lo que era, porque Dios ha avanzado mucho en el proceso. Dígale al que está a su lado: míreme, Dios ha avanzado mucho en el proceso. Míreme, Dios ha avanzado muchísimo en el proceso, ¿cierto que sí? Entonces, como Dios no ha terminado contigo, te restaurará, reconstruirá y renovará. Voy a decirlo otra vez: te restaurará, reconstruirá y renovará. Todos son procesos distintos. El proceso de restauración es uno, el proceso de reconstrucción es otro y el proceso de renovación es otro. Y la buena noticia es que para esos procesos puedes recurrir al Señor. Cada detalle para tu vida tiene un propósito. Cada detalle de tu vida tiene un propósito. Cada cosita que ha pasado. Dios es un Dios de detalle. Y esta es la garantía que tenemos ahora. El Señor le dijo al ángel que estaba hablando con Ezequiel. Hay momentos en que el texto dice claramente que es Jesús, dice el Hijo del Hombre, ¿cierto? Que es el nombre que se da al Señor en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, cuando nosotros vemos al Señor hablando, y hay muchos textos en que dice el ángel de Jehová, ¿cierto? Y es una representación, se llama teofanía. Teo es Dios, fanía es presencia, es una presencia del Señor Jesucristo plausible y visual en el Antiguo Testamento. En este texto, la presencia del ser angelical está diciendo, el Dios del cielo, a través de Jesús, le dice al ángel: hazle entender a él, al albeiro, hazle entender a él cuál es su diseño, cuáles son sus formas. Entonces, la buena noticia es que el Señor mismo nos va a hacer entender. No todas las cosas son claras a primera vista, pero aquí dice que el Señor mismo nos va a hacer entender. Entonces, ¿qué es lo que dice? La visión y la revelación fue para producir vergüenza en el corazón. Y hoy vamos a ser muy claros con el concepto de vergüenza, porque sé que la mayoría de las personas los conceptos que parecen más básicos no los conocen. Y la mayoría de nosotros no sabemos qué es la vergüenza, como sección gramatical, como eso qué será. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Que al ver nuestros propios hierros, pecados, equivocaciones, rebeliones y sus consecuencias, porque nosotros lo hemos visto. Cuando una señorita ha tenido un bebé sin casarse, precisamente tal vez la única consecuencia que lleve su papá y su mamá es la vergüenza. Pero la verdad, quien lleva todas las consecuencias es esa señorita que se ve abocada a criar un hijo sin padre, que es muy doloroso, y hacerle eso a un hijo es algo muy grave, porque la identidad y la personalidad vienen de papá, y cuando papá no está presente, la identidad se degenera. Solamente nosotros tenemos una identidad grande en Cristo, porque nuestros hijos pueden haber llegado solitos y sin un papá a los caminos del Señor, pero al llegar a los caminos del Señor tienen un padre
y todo cambia para sus vidas. Pero para el niño no solo será, note el proceso, para los papás vergüenza, para la señorita o es señorita vergüenza y problemas, pero para los hijos nacidos en esa situación, vergüenza más problemas, más una genealogía que se rompe. Entonces note cómo vamos agrandando las cosas y papá dice acá, mire, yo no quiero que ellos sigan viviendo de esa manera, yo quiero que ellos entiendan que hay una forma de volver a propósito y al diseño original. Recuerde que todo el plan de Dios se trata de que nosotros volvamos al diseño original. Lo que Él planeó para Adán, que Adán lo perdió por el pecado y que Jesús lo recuperó en el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces, como Jesús lo recuperó, el propósito de Dios para la descripción detallada de una vida, porque ¿qué es lo que te va a mostrar el Señor? La descripción detallada de tu vida. Te va a mostrar el diseño, te va a mostrar las formas, te va a mostrar las salidas y las entradas, te va a mostrar las descripciones y las configuraciones, que por supuesto cada una de esas 7 cosas tiene una connotación especial que te va a hacer entender. No sé si te ha pasado al leer la palabra de Dios, que vas por allí y descubres el agua tibia, que de repente dices, pero ahí estaba escrito. Sí, Dios me dijo, Dios me hizo sentir, yo ya tenía como un pálpito, pero ahora lo veo claramente. Y como el mediodía, eso es lo que va a hacer Dios con el diseño de tu bendición. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? En una primera instancia, te voy a decir que aquí, en este versículo, vergüenza es desprecio por el pecado. Y que cuando se sienta vergüenza, es decir, desprecio por el pecado, la gloria pueda volver a manifestarse. Entonces, ¿qué es el gran propósito de Dios? Mira lo que dice el verso 10, para que lo leas conmigo. Dice, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño. En el verso 11 dice, y sí, por favor encierre la palabra y sí. Y sí es un condicional que dice que puede haber un y no, ¿cierto? El hijo pródigo volvió en sí, pero usted y yo conocemos cantidad de personas que vuelven en no, ¿cierto? El hijo pródigo volvió en sí, pero yo conozco muchas personas que vuelven en no. E infortunadamente por el consejo de una persona. Infortunadamente porque alguien les dijo algo y la persona vuelve en no. Algunos logran regresar otra vez al sí, otros se mantienen para toda su vida en el no. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora veamos el propósito de Dios. Verso 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios al permitir que una persona se avergüence de sus pecados? ¿Para qué es eso? Para que una persona pueda encontrar un camino genuino y verdadero hacia el arrepentimiento. Y lo que está buscando Dios es corazones verdaderamente arrepentidos. Porque nunca, iglesia, habrá arrepentimiento sin vergüenza. Si uno no siente vergüenza de haber pecado, si tú escuchas un testimonio como, si usted me hubiera visto cuando yo mataba 7, si usted me hubiera visto con la espada desenvainada y no la del espíritu, y yo bajaba orejas como Pedro y yo no sé qué, usted no está viendo una persona arrepentida. Usted está viendo una persona que está sacando pecho y que piense, que pretende con orgullo que usted piense que él mata y coma del muerto. Pero cuando usted ve a una persona como el publicano de Lucas, una persona que está diciendo, Señor, no soy digno de levantar el rostro, y te dice a ti, si usted me hubiera visto, yo era capaz de pegarle a alguien. Si usted me hubiera visto, yo fui capaz hasta de matar a alguien. Eso es algo distinto. Eso es algo distinto. Aún en la forma de testificar, nosotros sabemos si una persona está arrepentida o no. Porque puede que haya cambiado el pecado de la culpa por el pecado del orgullo. Entonces no está arrepentido. Lo que el Señor Dios quiere ahora y el propósito de Dios para la descripción del diseño de tu bendición, porque para el pueblo de Israel, el Señor les dijo, ¿ustedes se acuerdan cómo era el templo? A Moisés el Señor le dijo, el tabernáculo será así, y la gloria llenó el tabernáculo. A Salomón el Señor le dijo, el templo será así, y la gloria llegó al templo.
Ahora Dios le dice a la visión de Ezequiel, mira, el diseño es así, pero si se avergüenzan, se producirá la restauración, pero si no se avergüenzan, no se producirá. Es una cosa impresionante, porque es lo que ha venido haciendo Satanás toda la vida con las personas, impidiendo el verdadero arrepentimiento, porque en el verdadero arrepentimiento está la restauración plena. Y la restauración plena es como dice el versículo 12, una vida completa en santidad. Eso es restauración plena. Cuando admito, de verdad me da pena volver a hacer las cosas que hacía. Cuando de verdad me da pena que las personas, que yo le diga, no se lo cuento, sino para la gloria y honra de Dios. Porque hay cosas que tú has tenido que decirle a otra persona, yo también pasé por eso. Y me da una pena decirle, pero yo se lo cuento porque sé las consecuencias. Es lo que nos pasa con los hijos, con los nietos, con los sobrinos. Porque podemos decirle a un hijo, yo sé lo que es perder años sin prestar atención. Yo sé lo que es haberse salido de estudiar y no haberse graduado. Y le digo, hijo, no tome esa decisión, porque se lo puedo decir desde el conocimiento. Cuando tenga 40 años le va a pesar no haber estudiado. Y va a querer ir a la nocturna a estudiar. Y puede que lo haga, y ojalá lo haga, pero no será igual, porque las posibilidades no serán las mismas. Porque todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. ¿Por qué se lo puedes decir a un hijo? Porque tú lo pasaste. Por eso se lo puedes decir. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios? Que la descripción detallada de tu vida te traiga un arrepentimiento genuino. Porque simplemente, si el Señor en visión te muestra la casa de tus sueños y te muestra la casa en la que estás viviendo hoy, que es una chocita, y el Señor te dice, mira, estás viviendo en una chocita que es en arriendo, que no es tuya, pero esto es lo que yo tengo para ti, que es una casa propia, que es una casa hermosa, que es una cabaña junto al río, realmente, pero necesito que hagas algo para poder entregarte esa bendición. Ciertamente, todos los que estamos aquí, ¿qué vamos a decir? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que vamos a decir. Pero Dios está esperando que no digamos solamente qué hay que hacer cuando hay regalos de por medio, sino que entendamos que el más grande regalo, lo que a mí me gusta de Ezequiel, es que nos está ofreciendo Dios el más grande regalo, que es el diseño completo de tu bendición. ¿Puede haber algo más grande que eso? No se nos está ofreciendo el diseño de la economía, porque no se nos está ofreciendo el diseño de la salud. Mire, cuando la gloria de Dios salió del templo, léalo conmigo, es algo muy doloroso. Ezequiel capítulo 9, te lo voy a mostrar porque no es fácil, iglesia. Cuando la gloria de Dios salió del templo y es algo fuerte, algo difícil. Ya encontraste, es una palabra fuerte, Ezequiel 9, busquémosla todos. Es algo fuerte porque ¿quién podría imaginarse que el que es la gloria de Dios iba a sacar del templo su gloria? Esto es una cosa fuertísima. Dice, y la gloria de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino, Jesús, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo, Jehová pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal al frente de los hombres. Perdón, este es el ángel que marca a todos, a los que va a marcar para salvación, porque después de eso va a venir la destrucción, y cuando mataran a las personas, habrían personas que no iban a morir. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar en este verso 3? Que la gloria se elevó, pero no se iba. Hasta último momento, el Señor no quería irse. El Señor ahí estaba en medio de los querubines, se subió al techo y ahí quedaba como, no, yo no me voy. Eso de que te aferras, como el mismo texto dice, en los diferentes momentos que hacía cuando una persona era declarada a muerte y en su parecer se consideraba inocente, lo que hacía era correr al templo y agarrarse de los cuernos del altar. Y allá se decidía si se tenía misericordia o no. Por eso es que en oración uno dice,
los muy lectores. Un día estaba orando en clase, comenzamos una clase en la Universidad de Teología, orando. Entonces el pastor me pidió, el pastor que enseñaba la clase me pidió que orara. Y cuando yo estaba allí orando, le dije, Señor, nos agarramos hoy todos de los cuernos del altar y te pedimos esto. Cuando terminó la clase me dijo, ¿dónde aprendió a hacer esa oración? Le dije, pues en la Biblia. Dijo, es que usted no ve novelas. Porque para que tú aprendas a orar, para que tú aprendas a decir qué puedo hacer, ¿cierto? Cuando tienes una batalla con un hijo y la lucha es una cosa impresionante, Señor, yo lo pongo en los cuernos del altar de Dios. Obvio que es de las oraciones privadas porque tú dices cuernos y la gente escucha. La gente es como rarita. Los cuernos son algo mal porque no conocen la escritura. Pero como tú no ves novelas, ni pierdes el tiempo en el internet, sino lees la Biblia, tú sabes qué puedes hacer para salvar la vida de una persona. Pues el Señor se eleva y está allí como no queriendo salir. Pero la buena noticia es que la gloria va a regresar. ¿Listo? Regrese a Ezequiel 43. El propósito de Dios para la descripción detallada de nuestra vida es que la gloria que no se ha ido, sino que no ha podido manifestarse, vuelva a tu corazón. Y si tú aceptas el trato, esta que se llama Shekinah, que creo que todos escuchan, la palabra Shekinah es gloria manifiesta, es el Señor habita en él. Eso es lo que dice la gloria Shekinah. Entonces, cuando hablamos de gloria, de repente voy a pedirle que piense en el concepto de gloria en esta mañana. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque el texto dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Llegó la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando dice eso? ¿De qué se trata la gloria de Dios? Porque necesitamos entender el concepto. Una vez que la gloria se manifiesta, significa que usted ha sido aceptado por Dios. Eso fue lo que pasó cuando se construyó el tabernáculo. Terminaron y la gloria llegó. ¿Qué significa? Sí acepto este lugar. Mira lo que dice el verso 7. Quiero que lo leas un poquitico para que lo entiendas. Dice Ezequiel 43:7 y me dijo, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre. Y nunca más ese lugar podrá ser profanado. Ese lugar es usted, ¿cierto? Ese lugar soy yo, es esta casa. ¿Y qué dice Dios? Es que te escogí como recinto mío. Eso es el Shekinah. Ese es el Shekinah. ¿Qué es gloria manifiesta? La gloria manifiesta es la presencia activa de Dios. Es su presencia activa. Donde la gloria de Dios está, no hay enfermedad. Donde la gloria de Dios está, no hay escasez. Donde la gloria de Dios está, no hay dificultades. ¿Para qué viene la gloria de Dios? Para que se quede totalmente allá en la profundidad del abismo todas las cosas que no pueden estar en la presencia de Dios. Entonces, el verdadero deseo de Dios es morar en nosotros, es morar en mí y morar en ti. Pero ¿qué dice el verso 7? El pecado lo impide. Entonces, ¿para qué nos vamos a avergonzar de nuestros pecados? ¿Para qué los vamos a sacar de nuestras vidas? Para que la gloria se manifieste. Gloria manifiesta. Y los problemas que hoy nos parecen tan grandes y las enfermedades que hoy nos parecen tan insolubles, vendrán a ser solucionadas. Entonces, la visión de Dios se produce para que realmente quieras cambiar, para que realmente quieras decir, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar enfermo una persona que tiene a Dios. No puede seguir en condición de pérdida de hijos una persona que conoce al Señor y los hijos son herencia de Dios. Entonces, este cambio que tú estás realizando en este ayuno nos prepara para que la gloria de Dios se manifieste, pero la visión se dará en la medida en que nos avergoncemos de nuestros pecados. La palabra es verdadero arrepentimiento. De pronto el concepto de arrepentimiento se ha vuelto muy religioso, ¿cierto? Y como nos imaginamos a los evangelistas en la calle diciendo, arrepiéntase, 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 como que pensamos que qué es. Pero ¿sabes qué es arrepentimiento? ¿Sabes en verdad qué es arrepentimiento? Porque la Biblia describe, el arrepentimiento es un concepto militar. Y cuando
el militar mayor, el teniente, capitán, general, qué sé yo, que se llame, diga, arrepiéntase, lo que estaba diciendo era, volteese, lo que decimos ahora en el argot militar es ars, ¿cierto? Que creo que es la palabra que utilizan los militares, a discreción, y la gente se voltea para un lado, yo en realidad no le puedo decir para dónde se voltea el militar, pero cuando en el argot romano se decía arrepiéntase, el militar hacía eso que hacen las personas, cambiar de dirección, voltearse a la izquierda, voltearse a la derecha. Entonces el ejército iba marchando hacia el frente y el general decía arrepiéntase, el ejército paraba y se iba en otra dirección. Al decir el Señor arrepentimiento, lo que está esperando es que usted pare, medite y vuelva a la dirección que Él nos dio. La palabra dirección es alinearse nuevamente con el Señor. Y arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Si cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios, entonces va a producirse. En el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 3:19, ahí está en pantalla y tú vas a poder leerlo en tu casa, dice, arrepentíos y convertíos, y serán borrados tus pecados, y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué dice? Cambie su manera de pensar. Conversiones, cambie su manera de vivir. Una persona no va a poder cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, hasta que cambie su manera de pensar. Si tú vas al médico y el médico te dice, mire, lo que le está produciendo el dolor de cabeza es el azúcar. Ah, no, qué pena con el doctor, pero a mí me da mucha sed y el azúcar no es negociable. Un amigo mío decía con eso porque yo tomo el café sin azúcar, el aromática sin azúcar y ay no, pastora, el azúcar no es negociable. Pero si nosotros decimos eso, pues una persona está decidida a seguir con su dolor de cabeza, ¿cierto? Porque no quiere cambiar lo que el doctor le está pidiendo que cambie. Entonces, cuando tu doctor, que es Cristo, el médico maravilloso que denominamos Jehová Rafa, nuestro sanador, te dice, cambia tu manera de pensar, es la forma en que ves el pecado. Es la forma. Todos acá, sin excepción alguna, somos subjetivos en la manera de pensar. Y es una cosa tan terrible para nuestras vidas, porque si fuéramos objetivos, veríamos a la manera de Dios. Pero fíjese una cosa tan sencilla, y vuelvo al ejemplo inicial, como el embarazo de una niña. El embarazo de una niña, del papá, la desilusión, la tristeza, la frustración, ¿cierto? Pero llega el muchachito y es a su casa, ¿no? Mamita, que se presentó una circunstancia y hay una niña embarazada. Las palabras de la señora, esa resbalosa que se le metió por los ojos, esa terrible, mala, perversa, porque su niño es buenísimo, ¿cierto? Pero la niña no. ¿A qué obedecen ese tipo de pensamientos? A que nuestra responsabilidad es subjetiva. Yo nunca olvido a mi abuelita en vida, que su último niño y hermano menor de mi madre, en verdad se presentó la circunstancia y tenía una niña embarazada. En la casa, él era el pequeño, creo que en la casa de mi madre solo había otro varón, en el intermedio de unas 5 o 6 mujeres. Entonces pasa esto y mi abuelita, de verdad, en conversión genuina, tratando de cambiar, cuando piensa, ah, no, ese es. Y llegan todas mis tías, que yo lo tengo recordado en mi mente como un solo corazón con ellas. Dicen, no, momentico, mami, tu merced es una conversa legítima, es de Dios. No hay una niña resbalosa, no hay una niña coqueta, no hay una niña que se metió por los ojos, porque hay dos personas que cometieron un error. Pero la subjetividad, y le decían mis tías a mi abuela en vida, si fuera al revés, y si el caso fuera que la niña fuera a nuestro lado, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Resbalosa, coqueta o engañada y pobrecita? Entonces tenemos que pensar en eso porque es la forma en la que pensamos todos. Y por eso es que no hemos podido ver el pecado como Dios lo ve. Porque nosotros vemos el pecado de manera subjetiva. Cuando lo cometemos nosotros, lo podemos ver como, no, pues las artimañas del error, ¿no? Las artimañas de Satanás. Todos lo hacen, de los niños del colegio, todos perdieron. Ay, otra gente hace eso. Mucha gente averigua qué hacen los cristianos para decir, el cristiano, ¿no? Y mucha gente, una de las artimañas del enemigo es hacer que la gente peque con el comentario del pecado de otra persona. Es hacer que la gente peque diciendo, pero todos lo hacen, pero ese señor es pastor, pero ese señor es líder.
No, pues podía ser el Papa. Nadie está exento de tener que dar cuentas por sus pecados ante Dios. Y no me legitima a mí el hecho de que todos lo hagan. Todos lo pueden hacer. Yo debo ser la excepción. Todos pueden pensar así. Yo debo pensar como piensa el Señor. Entonces, cuando pensamos en la subjetividad del pecado, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a avergonzarme. Porque si yo todavía pienso ante la discusión con otra persona, yo me vi obligado a pegarle, que ya cuando se subió de propósito, entre otras cosas, que todavía no conozco personas que bajen la cabeza. Todos somos altivos. Ante la alevosía de otra persona, nosotros le contestamos al mismo nivel. Ante el contestar mal de otra persona, nosotros le contestamos al mismo. Decir, no, yo me calmé. Decir, no, yo encontré a mi hermano insultando a mi mamá y yo le dije, hermanito, lindo, mi amor, así no se le habla a mi mamá. Cuénteme que usted hizo eso. Cuénteme que usted se puso a orar, le puso manos, después lo ungió con aceite. Cuénteme que usted hizo eso. Pero normalmente usted lo ungió, creo, con el aceite de la paila que estaba en la cocina, porque se la puso en la cabeza, ¿cierto? Con la chocolatera, con el... Hay señoras que para lo único que ha usado el molinillo es para darle juguete a los hijos, no para hacer batir el chocolate. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿qué nos pide Dios? Que la ley básica de la santidad se viva en nuestra vida. Y la ley básica de la santidad es que podamos entender el arrepentimiento como Dios lo ve. Hasta que nosotros no veamos el pecado como Dios lo ve, ¿cierto? La Biblia lo describe inmundo trapo de inmundicia y son las toallas higiénicas. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta que nosotros no veamos el pecado como horrible, nosotros no nos vamos a avergonzar, nos vamos a justificar. Y entonces vamos a decir, él pegó primero, él regañó primero, yo me había abocado a contestarle mal. Y siempre van a venir justificaciones, excusas, argumentos. Aquí estamos los reyes de los argumentos. ¿Quién de nosotros no ha dicho por esto, por aquello, por lo otro? Yo creo que el planeta entero. Entonces, ¿qué nos propone el Señor? Y ahora sí quiero detenerme y su mayor atención en esto es en la palabra avergonzarse. Porque entre otras cosas, ¿quién le dice, Señor? Sí, Señor, avergüénzame, Señor. ¿Esa es su oración de cada mañana? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros le dice, sí, Señor, yo quiero avergonzarme. Entonces vamos a tener, define en su corazón vergüenza, así rápidamente. ¿Qué es vergüenza? La vergüenza es un verbo, un sentimiento, una emoción. Comencemos siempre por eso. La vergüenza es, ¿cierto? Bueno, gramaticalmente, ¿cierto? Comencemos por una clase de español, por la misma ofrenda, no se preocupe. Es un verbo causativo. Es un verbo causativo. Es un verbo que va a llevar a una causa, ¿cierto? Gramaticalmente. Pero psicológicamente, la vergüenza es una emoción que va a llevar a un sentimiento. Emoción es toda reacción de nuestro ser. El sonrojarse muchas veces es una muestra de vergüenza, ¿cierto? Hoy la gente, porque no lo sabes, pero los médicos lo saben, que está debajo de las axilas. Y hoy la gente se quita el demostración de la vergüenza porque tú no le puedes decir a tu cara. Has visto que personas como el creador de Facebook y Donald Trump no tienen manifestación emotiva por esa razón. Porque entre otras cosas, dentro de la neurociencia hay cómo soslayar las emociones, pero la gente lo está haciendo. Se está operando y está estudiando para que las emociones no se manifiesten. Tú y yo no podemos. Usted se avergüenza y usted se pone rojo. Y usted queda así como un tomatico boyacense, ¿cierto? Porque la vergüenza siempre será demostrada. Ahora, yo no voy a ir a la mayoría de las emociones, y las emociones son manifestaciones, pero los sentimientos son lo que se forma por las emociones. De repente la gente no sabe, los sentimientos fueron puestos por Dios, los sentimientos correctos y positivos como el amor, pero tenemos un sentimiento que no deja de ser sentimiento así tenga una connotación negativa que es el odio. Tenemos un sentimiento terrible como es el temor, que no deja de ser sentimiento porque sea un sentimiento negativo. Entonces, asimismo, las emociones todas tienen una connotación positiva.
y una connotación negativa. ¿De cuál cree que está hablando el Señor acá? ¿De cuál cree? Usted al leer que el Señor le dice, verso 10, diles que se avergüencen. Verso 11, si de verdad se avergüenzan, ¿cuál será la connotación? ¿Positiva o negativa? Yo creo que Dios quiere lograr algo positivo. Yo creo que Dios quiere lograr. Porque ¿qué es? ¿La tristeza es algo positivo o algo negativo? Dígamelo. Levanten la mano todos los positivos de la tristeza. ¿Nadie? Perdónenme. Pero la Biblia dice, no son lectores de la Biblia. La Biblia dice que como la vergüenza, porque como la vergüenza y la tristeza, hay tristeza según Dios y hay tristeza según el mundo. Hay vergüenza según Dios y hay vergüenza. La tristeza que es según Dios es la que produce el verdadero arrepentimiento y es la que produce la vergüenza. La Biblia dice, la tristeza que es según Dios va a dar fruto en ti, verdadero arrepentimiento. Porque hasta que yo no me siento triste de haber pecado, que ese es el fruto de la vergüenza, que me sienta triste. Pero vamos a hablar de la connotación positiva de la vergüenza, porque no vamos a hablar de la connotación negativa. La connotación negativa es, y tengo que decirlo, es cuando alguien quiere avergonzarte, cuando te avergüenzas, la autovergüenza, cuando te avergüenzas a ti, que soy feo, que como Cyrano de Bergerac, que hacía bromas con su nariz, que mi nariz llega antes a la esquina, que mi nariz no sé qué. Normalmente cuando las personas tienen un sentido negativo de la vergüenza, aún llegas a ser, no, es que yo no soy flaco, lo que pasa es que si me como unas arvejas soy una camándula, y no sé qué. Y todas esas bromas que la gente hace de su propio aspecto físico son vergüenza, son vergüenza. Son vergüenza, que es que usted es tan flaquito que si lo colgamos en la cuerda se lo lleva el viento, y que si usted es tan gordito que esto, y que todas esas cosas son vergüenza, pero esa no es la vergüenza que es según Dios. La vergüenza en sentido general es una emoción, no es negativa, es una emoción que tú decides que será. De lo que tú hagas con tu vergüenza, por eso es que el Señor dice, cambiaré la vergüenza, la entregaré por el gozo de Dios, porque la directa consecuencia de la vergüenza es la tristeza. Y si yo no dejo que el enemigo me ponga tristeza, la vergüenza me producirá el gozo de Dios. Acá, ¿qué me va a producir la vergüenza? ¿Qué dice el texto? El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero. La palabra vergüenza en connotación positiva es una humillación positiva, es una humillación subjetiva que va a operar en mi propia vida para generarme cambio. Voy a repetirlo nuevamente. Es una humillación subjetiva que me va a llevar a mí a cambiar. Y yo voy a decir, no, yo no puedo seguir haciendo eso. Y le voy a decir, Señor, de verdad me da pena, me siento muy mal. No sé si le ha pasado, pero cuando usted ya tiene el Espíritu Santo, si usted grita a alguien, usted no vuelve a estar en paz durante todo el día. Sean sus hijos, sean sus hermanos, sea su cónyuge, usted está ya con eso que se llama redarguir, que se siente así el corazón, y hasta que no le dice a una persona, discúlpeme. Pero el que no siente vergüenza, cuando llama a la persona para pedirle disculpas, le dice, discúlpeme por todo lo que usted me hizo, ¿cierto? Discúlpeme por todo que usted me gritó y usted me regañó y usted no sé qué, y pues como usted es peor que yo, porque las personas que no saben avergonzarse, no pueden decirlo correctamente, pero en un sentido práctico, y decimos una humillación subjetiva porque es hecha por la persona, porque subjetivo es lo que yo siento, objetivo es lo que realmente es. Voy a los recuerdos. Hay personas, hace unos días a mí me pasó, una niña me dijo, me ha pasado 2 veces, y me da mucha risa porque los recuerdos son subjetivos, y yo a nadie le creo los recuerdos, a nadie, ni siquiera a ti. Y de hecho, cuando una persona viene a consejería, que mi papá me daba un juguete, de hecho yo he atendido personas que digo, ¿serán hijos de 3 padres diferentes? Porque uno me dice que el papá es una maravilla, el otro me dice que el papá es terrible, y el otro me dice que el papá es más... Yo quedo ahí como, ¿cuál será el papá de ellos? Y podrías tú decir subjetivamente, es que trató a todos de diferentes maneras. No, tienen un mismo papá. Lo que pasa es que todos manejamos con la memoria, hay que tener una cosa muy espiritual.
Entonces de repente una niña me dijo, no, yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia grande y llevábamos esas holladas de tamales y trabajábamos todos esos meses haciendo tamales. Yo le dije, ¿a cuál iglesia? No, a la de Bogotá. ¿Y quién los llevaba? No, nosotros. Yo le dije, pues yo en mi vida no he hecho un tamal. Hasta ahora yo los tamales que me he comido son los de Sara. Mi esposo ha hecho tamales 2 veces en esta casa para obsequiárselos a la iglesia el 31 de diciembre y jamás hemos vendido un tamal. Y yo solté la risa y le dije, lo que le voy a decir a cualquier persona, a lo mejor fuiste a otra iglesia, hicieron eso y nos confundiste, ¿cierto? Se confundió, pero otro día estábamos en una reunión y dijo una señora, yo recuerdo palpablemente, lo más chistoso es que usted dice palpablemente y lo que está recordando es un invento de su memoria y que el pastor se quitó la chaqueta y la puso en el piso y dijo, todos traigan sus relojes y sus celulares, que Dios los va a bendecir. Y yo le dije, ¿cuál pastor? Porque no estamos hablando de mi pastor. Porque en la vida usted no va a ver una cosa como esa hacer aquí. Entonces, cuando piensas en eso, y le dije lo mismo, fuiste a una iglesia, alguien hizo eso, y tu mente cruzó los recuerdos y ahora piensas que es el pastor. Pero qué pena, no es así. Cuando pasa especialmente, tenemos que tener un cuidado increíble con lo que sí pasó. Con lo que sí pasó. Las personas que fueron violentadas por su papá, maltratadas hasta los ojos. Su papá les cosió la boca, su papá les cosió los pies, sus papás les pegó, sin ni siquiera abuso sexual, sino abuso emocional, que fue demasiado. Como el papá estaba, a toda persona de autoridad le atribuirán esas mismas cosas. A toda persona de autoridad. Y por eso el tema es de autoridad. Por eso es que el pastor está predicando y él está allá en el celular. No puede ser eso que... Y no es con nosotros, no es con nosotros. Su tema no es conmigo, su tema no es con el pastor, su tema es con la autoridad. Es todo lo que piensa de su papá, que jamás le dirá a su papá, pero lo tiene ahí. Y cuando pensamos en eso, los recuerdos son algo en lo que tú no puedes confiar. Y en eso también, y me ha pasado, el palpablemente que yo le escucho a las personas, siempre tiene que ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y yo lo que le digo a una persona cuando el palpablemente es con su padre, cuando el palpablemente es con su madrecita, pensemos, porque sí puede crear, sí puede crear. Yo fui a orar hace muchos años, yo creo que tal vez más de 30, por un muchacho que tenía cáncer en el estómago. Y realmente estaba en la fase terminal 4. Y yo estaba allí orando por él, de verdad esgañotados. Comenzamos como a las 11 de la noche y acabamos a las 4 de la mañana. A las 2 de la mañana pasó de esas cosas. El Señor me dijo, es que robaban autos. Y de repente, ya cuando viene la revelación de Dios, yo pensé que el Señor me estaba diciendo, y era una carcachita verde que tenía un Renault 6, y yo pensé que nos iban a robar el auto, y le dije a mi esposo, ¡ay! Ve a mirar que se estaban robando el auto. Salió un niño, de ahí salió la celebérrima frase del pastor. El niño salió y dijo, no, todavía está ahí. Y desde ahí salió esa frase de cuando, mira el carro, no, todavía está ahí. De repente cuando me regresé dije, ay, no, esto nos va a tomar hasta el amanecer. Entonces empecé a orar en lenguas, y le dije al Señor, nos hace el favor, y le dice a su esposita que venga, y ella empezó con el palpablemente de los recuerdos, y ella, cuando fue libre, su esposo fue sano. Ellos hasta hoy están bien, y han pasado 30 años, y el Señor estaba en fase 4. Entonces yo cuando veo los recuerdos de las personas, tenemos que ir a, en verdad esto pasó, o en verdad es un constructo de la mente, y con la mente toca tener un cuidado muy grande. Los constructos de la mente, especialmente cuando las personas tienen algo contra alguien, cuando las personas tienen algo contra una persona en su corazón, un pecado no confesado, un perdón no confesado, cuando las personas tienen algo, mira, tan sencillo como entre nosotros, somos iglesia, y entre nosotros se hace un constructo porque la persona tiene algo contra mí, rencores que hay en su corazón, dolores que hay en su corazón, y yo paso por su lado y ella va a decir, no me saludó, me miró mal, y es un constructo de su mente. Yo ni siquiera la miré, ni siquiera la vi, pero va a llegar a tu casa a decirte, y yo iba en el parque, y cuando pasé por los Libertadores, si viera que la persona me pasó por el pie, y ni siquiera me saludó. Y es un constructo de su mente. Yo ni estuve en el Parque de los Libertadores, pero es un constructo de su mente, que nace ¿de dónde? De esas soluciones que en este ayuno vamos todos a dar. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Avergüéncense. Avergüéncese que las nubes de nuestro propio dolor sean quitadas de nuestra mente, porque como hemos hablado, y el concepto que estoy manejando en este momento en el espíritu es
archivo de dolores. Dios me hizo sentir que Él se va a llevar todos los archivos de dolores. Pero esos archivos de dolores por los que usted tiene que orar, que se ven reflejados en otra persona. Un joven odiaba a su madre, a su señor padre y a su hermano. Nosotros con mi esposo tratamos de ayudarlo de todas las maneras, pero cuando pasó el tiempo, él llevó ese odio hacia nosotros, porque el enemigo hace ese tipo de cosas, porque le fue más fácil. Una señora salió de la puerta una vez gritando, y no me vas a hacer quedar con mi esposo. Se fue a otra ciudad para divorciar. Y me decía, es que tú no me puedes, y yo le decía, no, yo no le puedo obligar, mi trabajo es rescatar a la familia, yo voy a tratar de hacerlo siempre, pero no lo puedo hacer, porque la obra la hace Dios. Y si Dios determinó la salvación de una familia, Dios lo va a hacer a toda costa. Por endemoniada que esté una señora, por terriblemente equivocado que esté un señor, Dios lo va a hacer. Si está en su propósito y su plan, y es el diseño de tu bendición, Dios lo va a hacer, independientemente de nosotros. Pero cuando nos supera a nosotros, es porque la nube del dolor se agarra sobre la persona. Y cuando la nube se posa, la de Dios, se posa para tu libertad, para tu sanidad y para tu bendición. Pero cuando la nube de dolor, yo siento tanta tristeza, de verdad, te lo digo con muchísimo amor, cuando hablo con los señores de 70 años, ellos tienen un archivo de dolores, que mi abuelo me pegó, que mi tío me hizo, que no sé qué, y miren, están tan atrapados en este archivo de dolor, que la vida ha venido pasando, y no han podido lograr las cosas. No han podido. Y uno dice, Señor, el tiempo está pasando, el tiempo perdido, los santos lo llorarán y los santos somos nosotros. Pero si el archivo de dolor es combinado con la nube del dolor, se queda en una vida, la persona va a hacer constructos mentales. De mi esposo me dijo, o mi esposo me dijo. ¿Y cuál es el problema que tenemos con los pobres esposos? Perdón que me ría, pero es que a mí me da una cosa con los pobres esposos, que como la norma del esposo es llevar la fiesta en paz, ¿cierto? Entonces la esposa le dice, usted cuando me pegó, me mordió y me pellizcó, y el Señor, perdóneme, y eso no ha pasado nunca, nunca, pero el Señor, para no pelear con ella, le dice así, perdóneme. ¿Y cuál es el problema de eso? Que en verdad, una queda convencida que sí la pellizcaron, mordieron, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, y las mujeres tenemos mucho eso, a nosotras sí que nos toca trabajar en el archivo del dolor. Yo le digo a la hermana, me paro enfrente, le digo, es un constructo mental, estás viendo películas, te las está inventando el diablo, te las está poniendo así, es el enemigo. Y la única forma de que una persona logre resolver eso es avergonzándose, como dice Ezequiel. Que pueda ir al secreto y le diga al Señor, no me acuerdo de lo que realmente pasó, pero no quiero, de hecho te lo cuento, privadísimo mío, no lo vas a ver sino Latinoamérica, pero tengo una cosa en mi mente con respecto a una persona. Toda mi vida dije, ella hizo la brujería para que me acordara. Y en este ayuno le dije, Señor, me lo aclaras. No hay sea que yo le haya juzgado toda la vida y haya sido su empleada o su otra persona de trabajo. Igual fueron ellas. Pero hay una sola persona que ahora le digo yo a papá, no me gustaría haberle juzgado injustamente. Y le pido a Dios eso. Y no solo con esa persona, sino con más personas en nuestra vida, que si le hemos juzgado injustamente, si decimos, algunos de ustedes, ejemplo clásico, su papá llegó y le pegó, especialmente se perdió algo, se perdió el celular de alguien, se perdió la plata de alguien en la reunión, y llegó el vecino y dijo, fue el Eduardo, fue el Joaquín, y su papá salió y le dio una muenda, sin ni siquiera preguntarle si usted fue o no fue. Y después apareció don Pepito y dijo, ay no, mire, el celular está aquí, Joaquín no cogió nada, pero a usted ya le pegan, a usted ya le dieron su pela. Y ese archivo de dolores está en su ser. Y ese archivo de dolores está en usted y no sabes cuándo. Una de las almas que más he amado en mi vida, un hombre santo, precioso, lindo, que llegó a los 90 años, antes de partir, 87 años, más de 90 años, el archivo de dolores se activó. Y él recordó, él me había contado a mí que muy chiquito, tal vez de 18 años, hablando así de archivos de dolores,
Él estaba en un lugar y estaba trabajando, estaba como Gedeón con su familiar sacudiendo el trigo y que efectivamente estaba sacudiendo el trigo. Pero que llegó esos tíos preciosos que todos tuvimos, que Viviana está molestando, que Viviana rompió todos tuvimos ese tío hermoso. Y le dijo al papá, sin saludar a los muchachos que estaban trabajando, sí, pero ahí pongamos dos niños de 18 años, un rato juegan, un rato trabajan, es normal, pero van a hacer lo que uno les mande a hacer. De repente, el chiste y la chanza, el Señor los vio gozándose y los amigos poca alegría, que no les gusta que su eso goce. Hay cantidad de gente que si lo ve a usted sonreír se enoja, ¿cierto? Que mejor no vaya a su casa porque todos son carcajadas y risas. Y de repente, el abuelito de la casa, papá de mi abuelito, que les cuento, salió corriendo a los dos chicos. No le preguntó a nadie si estaban trabajando o no estaban trabajando. En el archivo de dolores, cuando mi abuelito es llevado al hospital y pierde un poquito la razón, empezaba a sacudir el trigo, empezaba a sacudir al trigo y a decir cosas. Él como jamás dijo groserías y como pasaba todos los días de su vida desde que aceptó a Cristo como Salvador hasta el final de sus días, orando y leyendo la Biblia de la 1 a las 5, no había tristeza ni nada en su corazón, pero ese archivo se activó para generar demencia senil. A mí me conocía y me conoció hasta el último día de la vida, pero era una cosa tremenda. A sus hijos más cercanos los conocía, pero cuando perdía el conocimiento empezaba a sacudir al trigo, a recordar que el papá le pegó y que el tío era el que lo había causado. Archivos de dolores. Y la puerta abierta para no cerrar los ojos bien sin haber tenido que pasar por el hospital. Yo sé que hay hombres santos como él, que mi papito los llevó al hospital para una muerte digna. Yo sé que el Señor lo hace, pero también sé que hay archivos de dolores que tienen a personas en enfermedades delicadas, en cáncer, en diabetes, en enfermedades muy grandes, degenerativas de los huesos, degenerativas de los músculos, que pueden llevar a una persona a una silla de ruedas, que pueden hacer que una persona se tuerza las manitos, se tuerza sus piernas, que lo único que tiene que hacer es renunciar a su archivo de dolor y ir al Señor y con vergüenza decir, sí. Un niño que diría, sí, Señor, nos pusimos a jugar. ¿Qué vergüenza sería en un ejemplo como ese? No de haber jugado, no de haber hecho chance, de haber odiado a la persona que nos hizo pegar. Y tendríamos que avergonzarnos, Señor. Yo no estaba haciendo nada mal, pero te pido perdón porque si odié a mi tío, maldije a mi tío, dije que ojalá le cayera un tren porque él me hizo pegar. Y creo que cuando no conocíamos a Dios dijimos unas cosas peorcitas que esas. Y a veces de la mamá, a veces del papá, a veces de los hermanos, a veces de personas que nos pegaron injustamente o nos hicieron pegar injustamente o pasaron cosas que a nuestra subjetividad, porque la vergüenza es subjetiva, nos fueron de solo nuestro corazón. Y de eso, iglesia, es que nos pide el Señor que lo solucionemos ahora. La vergüenza del abuso sexual, donde la niña llegó a su casa a bañarse 10 veces, a bañarse 5 veces y se bañaba con lejía y sentía que no quedaba limpia. La culpa que eso trajo a la vida de pensar, yo le insinuaría, yo le provocaría, ¿cómo hice yo para causar eso? ¿Qué culpa tengo yo de eso? Todas esas cosas son archivos de dolor. ¿Qué nos propone Dios? Avergüéncese, sí, pero en un sentido positivo. No se tiene que avergonzar a la niña de haber sido abusada de ella porque la víctima fue ella. Pero sí tenemos que avergonzarnos de las cosas que pasaron. En el caso de conocimiento de nuestra casa, la vergüenza es de la mamá. ¿Dónde estaba yo en ti? ¿Qué pasó con esa circunstancia? Señor, perdóname. Yo fui puesta para cuidar a mí. Y si no me di cuenta, si la compinchería, porque la persona que hizo eso fue mis amigos, los metí a la casa, tomábamos juntos, bailábamos juntos, y cuando hacíamos todo juntos, tan pronto nosotros nos dormíamos, ellos perseguían a nuestras niñas. Entonces, cuando pensemos en eso, no podemos. Terminamos ayer con esto y vuelvo a terminar con esto en este día, llevar eso a la culpa o al orgullo, que son las dos respuestas. La respuesta inicial de la vergüenza es la tristeza. Y la tristeza que según Dios lleva al arrepentimiento, pero la tristeza que según el mundo lleva al dolor.
Tú no puedes aceptar la tristeza de dolor, tienes que recibir la tristeza de Dios y esa tristeza que Dios te pone es para que tú te arrepientas. Pero lo siguiente que sigue es la culpa o el orgullo. Entonces, en la culpa viene el fui yo, el este. Mira que cuando Abigail se paró delante de David, con su casa casi muerta, lo que dice la palabra de Dios es que Abigail le dijo a David, la responsable soy yo. Había podido decirle la bestia esa de mi marido, pero ella dijo, ¿cierto? Había podido decir algo como eso, pero dijo, soy yo, porque yo no estaba en la casa cuando tus sirvientes llegaron, pero yo estoy acá no solamente para disculparme de palabras, sino traje estas cositas, 200 ovejas y yo no sé qué más cosas, unos cuantos baldes de vino y 200 racimos de uvas. Si usted se disculpa, sí, yo lo perdono. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.